Bueno, buenas tardes a todos y todas en este ciclo que hemos, digamos, llevado adelante en el curso del mes de agosto, donde han intervenido distintas profesiones que tienen que ver con el proceso de producción y consumo de los alimentos. Tal es así que así hemos denominado precisamente a este ciclo. Bueno, como decía, hoy el último es precisamente el que va a llevar adelante como disertante la licenciada en nutrición María Laura Chormi. Y precisamente el título tiene que ver con el orden porque dice, es así, último eslabón de la cadena. El desafío de una alimentación saludable, accesible y segura. María Laura es docente de la Universidad del Salvador, se desempeña en distintas áreas de la salud pública. Actualmente está trabajando en un proyecto con UNICEF y fue consultora de ICA, Instituto Interamericano para la Agricultura. Bueno, obviamente su trayectoria es mucho más amplia, pero estos son algunos de los datos que creemos que eran importantes destacar para, digamos, conocimiento y presentación de su persona. Así que, bueno, dicho Bien. esto, los dejo, Laura, te dejo a cargo de la exposición. Hace Bueno, unos años, en la gestión anterior, fui convocada por el Ministerio de Agroindustria en ese momento, que hoy es de Desarrollo Agrario, justamente porque se lanzó una campaña que se llamaba Estrategias para promocionar el consumo y la producción de frutas y verduras. Y en ese momento también como consultora estuve 2 años trabajando en eso. Bueno, nada, como todas las políticas públicas, no siempre los resultados son los que uno espera, pero debo destacar que una de las cosas más interesantes que llegamos a ver y que hoy la vemos es que trabajamos intensamente, porque en ese momento, viendo el título, con el director de Agricultura, Horticultura de ese momento, que era el ingeniero Esteban Serra, porque nosotros lo que queríamos, justamente pensando en esto, ¿no? Saludable y accesible, buscábamos que se estaba en proceso la tarjeta DNI, que hoy todo el mundo ya conoce, pero en ese momento no estaba implementada. Así que tuvimos, creo que no sé, como muchas reuniones con Banco Provincia en distintas sedes, Banco Provincia en La Plata, pero Banco Provincia sede de Provincia de Buenos Aires que tenían en Cava, donde queríamos que se empiece a utilizar esta tarjeta DNI justamente en las verdulerías para promocionar el consumo. Reconocemos que una de las cuestiones que hacen que uno vuelque el consumo hacia un lado o hacia otro, que hacen que la balanza se mueva, tiene que ver con los precios y con la accesibilidad, ¿no? Así que bueno, eso también es una cuestión que por eso también Vilma me convocó a que participe de esto, porque trabajo junto a los productores, dije, de alcachofas platenses también. He trabajado también promocionando en donde estoy el consumo de carne de cerdo, cuando se consumía apenas 6 kilos por habitante por año, y hoy el consumo ha aumentado considerablemente, pasando casi a 15 kilos, y donde estamos con un consumo de carne de ave y roja que están casi ahí empatando, ¿no? Cuando antes era inimaginable este escenario. Bueno, le pido por favor a Daniel, ¿no? Que si digo algo, o Gustavo, perdón, si digo algo porque voy a empezar a hablar justamente, yo siempre opino que mi opinión es que tenemos que conocer cómo se produce y tenemos que estar siguiendo esa trazabilidad de ese alimento. O sea, no es que yo voy a ir a cada lugar y voy a decir para de dónde viene, pero sí debemos nosotros hablar como nutricionistas y promover en la persona que va a comprar o consumir, más allá de ver después qué hace en casa con el alimento, también es una forma de prevenir enfermedades, es saber cómo comprar, qué comprar, de dónde comprar, y bueno, no dejarnos engañar en muchas situaciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, no puedo dejar de compartir
lo que es para nosotros la guía la gráfica de las guías de alimentación saludable, que conocía como en su sigla como GAPA. Estas guías, bueno, fueron trabajadas por el Ministerio de Salud de la Nación. En 2016 estamos trabajando desde ese año con ellas y nos orienta cómo incluir alimentos de todos los grupos. Una definición muy, hay muchas definiciones de alimentación saludable, pero bueno, va a ser toda aquella que aporta los nutrientes esenciales y que nos va a dar la energía necesaria para que las personas puedan llevar adelante sus actividades diarias y mantenerse sanos, ¿no? Más allá que depende después de los distintos grupos biológicos a los cuales estemos atendiendo, si son niños o niñas, adolescentes, adultos mayores, personas mayores, bueno, personas que trabajan con trabajos extremos, deportistas. Eso es justamente lo que hacemos los nutricionistas, que adaptamos esta necesidad de energía de acuerdo a lo que realicen, pero siempre consumiendo alimentación de todos los grupos, ¿no? Entonces en la guía lo que nos muestra es, yo no sé si yo marco, ¿ustedes lo ven? No sé, Sí. ¿sí? Bueno, lo que nos muestra, porque estas guías fueron modificadas teniendo en cuenta un poco las tendencias o la prevalencia de enfermedades nuestro país y en el mundo, que no es ajeno, no es que solamente nos pasa a los argentinos, del aumento de sobrepeso y obesidad, de enfermedades cardiovasculares, que son hoy, y de otras enfermedades crónicas no transmisibles como cáncer y demás, que son las que están en la punta, ¿no? Van punteras, tranquilas. Y entonces en ese sentido se analizó cómo reforzar con una imagen algo que sirva como una herramienta educativa y que esta herramienta a mí me diga qué es lo que tengo que comer diariamente, ¿no? Yo obviamente que no me voy a comer todo eso que veo acá en esta imagen, pero que justamente esto, si tuviese, que no es un plato, es un círculo, pero si lo vemos como una forma de plato, la mitad del plato deberían ser frutas y verduras, ¿sí? También recomendamos consumir grupo de legumbres, pastas, cereales, porque los necesitamos, porque aportan hidratos de carbono, porque aportan energías, porque no son los malos de ninguna película, porque forman parte de una alimentación saludable. Leche, yogur y queso. Después uno podrá apuntar a qué leches, yogures y quesos uno debe incluir y seleccionar, pero también tenemos que pensar que trabajamos en la mayoría con población sana y lo que tratamos es de prevenir otras enfermedades. Entonces a veces demonizamos demasiado algunos alimentos y entonces de pronto decimos, no, no le compro más yogur porque tiene agregado de azúcar, pero de pronto vemos al niño o a la niña que está comiendo algún otro producto que tiene muchísimo más cantidad de azúcar y que a lo mejor no es tan terrible comer ese yogur, ¿no? Entonces, bueno, según dónde estemos hablando y qué estemos haciendo, si estamos ante una población sana, enferma y previniendo, vamos a hacer nuestras recomendaciones. Por supuesto, recomendamos consumir carne y huevos diariamente, todas las carnes, y lo que uno intenta tanto con las carnes como con las frutas y verduras es trabajar la diversidad, porque ahora vamos a ver después que siempre terminamos comiendo lo mismo, que nuestra dieta es muy monótona y que está basada en apenas 4 tipos de frutas, 4 tipos de verduras, son las que más se consumen. Esto todo tiene evidencia científica de las distintas encuestas nacional de salud que se han hecho de factores de riesgo. Eh, lo mismo pasa con las carnes, como dije al principio, la carne roja nos llevaba muchos puntos de ventaja, llegó a consumir casi 70 kilos por habitante por año y hoy está bajando a 48, así disputándose con el pollo, pero que acá lo que tenemos que ver es que más allá de mensajes, porque a veces decimos a qué se debe esto, también tiene que ver con la parte económica, claramente. O sea, el pollo y la carne roja, hoy la carne roja tiene un costo considerable y el pollo termina siendo un alimento muy saludable también, y a nosotros los nutricionistas no nos preocupa, no es que nos preocupa que descienda el consumo de carne roja. Eh,
Después, lo que sobra, que lo que haya producción, que lo que sobra se exporte, eso, bueno, no voy a frenar una actividad agropecuaria. Eso también, esto es mi punto de vista, ¿no? Lo hablo desde lo personal. Creo que no es por ahí, sino, bueno, dejar que el país siga produciendo alimentos y que sí promover alimentaciones variadas con alimentos que a su vez sean competitivos. El pescado es como que tenemos que trabajar, así como empezamos con la carne de cerdo, que logramos también apuntalarla mucho, pero también la carne de cerdo eh, mejoró eh, y mejoró su posición en la mesa de los argentinos porque la carne de cerdo se trabajó mucho desde la genética, ¿sí? Desde la alimentación, desde los cuidados de los animales. Y bueno, hoy el chancho no es el chancho del chiquero. Y uno acá, más allá de la seguridad, obviamente, que aparte está cómo comprar un cerdo seguro para evitar el problema de tener una triquina, como lo escuché yo no quiero hablar mucho de la parte de alimentos, contaminación, porque esto me parece que, bueno, también es como para compartirlo con los ingenieros en alimentos, tecnólogos, que es súper interesante todo el trabajo. Eh, pero en ese sentido creo que a su vez fue genéticamente modificado bien porque hoy el cerdo es alimentado de tal manera que uno cuando compra la carne de cerdo se da cuenta si es un cerdo de chiquero, que por ahí en los pueblos tenemos más acceso, que la gente críe el chancho en el chiquero y coma los restos de comida, y ese cerdo tiene tiene grasa, pero ya te das cuenta, esto de cerdo es un cerdo, digamos, con mejoras, y el otro cerdo sigue teniendo las complicaciones de los cuales creo que los nutricionistas todavía, y los bioquímicos y los médicos seguimos no recomendando, ¿no? Nos cuesta mucho hacer repuntar el pescado. eh, Tendrá que ver por la disponibilidad. Siempre decimos que la alimentación saludable tiene que ver con la accesibilidad y la disponibilidad, que son los ejes también de la soberanía alimentaria, ¿no? Y de la seguridad alimentaria. Es muy difícil, y más pensando en inocuidad, eh, disponer de pescados en lugares donde estamos lejos de los lugares de producción, y también en el traslado. Si uno piensa en, no sé, yo que ando tanto en la ruta, y a lo mejor ustedes también, pero si yo veo los camiones, pocos camiones de frío que veo, y los que más, digamos, están armados tecnológicamente o bien, digamos que serían los que transportan lácteos. Eso es lo que veo yo, ¿sí? Pero no se ve gran cantidad carne a veces. Pero bueno, la carne va del frigorífico a un lugar, después va al mercado central. Bueno, hay un montón de otros eslabones que participan en cómo del campo a dónde va, los órganos que participan en la inocuidad de todo esto, o en los cuidados de las normas, ¿no? Pero el pescado es un alimento altamente vulnerable, en el cual creo que la gente además no tiene consumo, no tiene hábito. El argentino, por tradición, somos carnívoros. Preferimos un bife, una chuleta, un ojo de bife, lo que sea, pero con carne roja al asado. La gente no concibe, hasta tenemos las personas que hacen humor. No sé, nosotros, por ejemplo, escuchamos a veces acá en estos lugares más del interior, hay un humorista que se llama el Gato Peters, alguna vez alguno lo escuchó, y él hace mucho humor con esto de decir, ¿qué dicen los nutricionistas esto de hacer verduras a la parrilla? En la parrilla se pone la carne, no se ponen las verduras. Bueno, y yo creo que todo eso tiene que ver con que nosotros también debemos reconocernos que somos carnívoros, y eh, concebimos la carne, la empanada de carne y no la empanada de verdura, la empanada de carne y no la empanada de atún. Bueno, y algunas cosas las tenemos para los eventos especiales, llega vigilia, los que practican determinadas religiones. Bueno, estamos atravesados, la alimentación está atravesada por estos componentes que a veces debemos interpretarlos, y que también nos llevan a ver qué es lo que vamos eligiendo, ¿verdad? A mí se me cortó la imagen. Eh, ¿Ustedes me escuchan? Sí, te escuchamos bien. Sí, pero se me fue la imagen mía, ¿no? No, No, estoy.
No, perfecto, Está en la perfecto, bien. presentación. Estás Perfecto. en la página Está 2, bien, no, digamos, de producto. perfecto, sí, Bien. sí. Bueno, después tenemos con más chiquitito el grupo de los aceites, frutas secas y semillas, que eso no quiere decir que no los tenemos, que también fue un grupo de alimentos que tuvo muy mala prensa en un momento, los aceites, y en un momento decíamos aumentan el colesterol, y decíamos, ¿por qué decimos esa información si los aceites justamente no provienen de alimentos de origen animal? ¿Sí? Entonces, bueno, tenemos los aceites puros de distintos, de maíz, son de cereales, ¿no? Por supuesto que siempre recomendamos más el aceite de oliva, pero también tiene otro costo y siempre vamos a evitar recomendar en mezcla por el ultraprocesado o por el procesamiento que tiene. Las frutas secas hoy han ganado, creo que un gran lugar, pero tampoco es cuestión de que nos vayamos a comer una bolsa de frutas secas porque vamos a perder un poco el control de la cantidad también de energía que tiene y de calorías, ¿no? Bueno, puedo comer tanta cantidad de frutas secas y tienen muy buenos nutrientes. En chiquitito lo voy a dejar para el final, porque es cuando vamos a hablar un poquitito de etiquetado, si hay tiempo, que yo sé que también les interesaba. Ahí te perdimos, Laura. ¿Laura? Sí. Te dejamos de escuchar, Laura. ¿Vos nos escuchás? Me parece que no. Perdió conexión. Perdió la conexión en uno de los dispositivos. Ella está conectada en 2 dispositivos. Ah. En uno de ellos nos perdió. A ver. Ahí está. Intentando volver, ¿no me escuchaban? Ahora sí. Ahora Ay, sí. Dios, Te qué perdimos espanto. unos segundos. Bueno, y como me asusté, bueno, para terminar, tenemos el agua, por supuesto, como central, no se negocia con ninguna bebida, como decíamos, más allá que es rico ir a tomar un vinito, que es viernes y demás, y hacer actividad física, que es algo que tenemos que trabajar, y disminuir el consumo de sal. En este caso, algunos datos que, bueno, que es como que llaman mucho la impresión y que los voy a mencionar rápidamente, pero es que en la actualidad la malnutrición impone altos costos a la sociedad que se manifiestan de formas diferentes. 820 millones de personas padecen hambre en el mundo, 2.000 millones de personas no acceden a alimentos nutritivos, más de 1.900 millones de adultos en el mundo padecen de exceso de peso. En nuestro país el 61,6% de los adultos tienen exceso de peso. Aproximadamente 2.000 millones de personas en el mundo carecen de vitaminas y minerales esenciales para gozar de buena salud. Y esto sería, bueno, consumiendo más frutas y verduras, por supuesto. Y en nuestro país el 8% de los niños menores de 5 años padece de retraso crónico de crecimiento. Me pareció importante hacer un panorama de algunas cifras. Y en este sentido, estas cifras tienen que ver más con el tema en cuestión, que hablan de lo que es la inocuidad, ¿no? Que unas 600 millones de personas en todo el mundo, casi una de cada 10, enferman por consumir alimentos contaminados, 420.000 mueren cada año, y las enfermedades transmitidas por alimentos son más graves, como siempre ya sabemos, en los menores y los niños y niñas de 5 años, y también en grupos vulnerables, ¿no? Eh, eh, Personas muy mayores, con enfermedades prevalentes y embarazadas. El tema en cuestión era muy amplio, así que traté de enfocarme en justamente esto que tenía que ver con la inocuidad de algunos alimentos y algunos mitos y creencias, y qué tenemos que tener en cuenta, porque justamente era desde la producción al consumo. Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta? Acá, entre tantas otras cosas, puse las 5 claves de la inocuidad en los alimentos, que es como muy general, pero vamos a ir tocando algunas, las voy a ir ampliando. Ustedes lo ven bien ahí, ¿no? ¿Sí?
que es, mantenga la limpieza de manos y superficies limpias, siempre el lavado de manos, antes de cocinar, después de ir al baño, cuestiones que también trabajamos muchos nosotros las que estamos en los servicios de alimentación, ¿no? Que es algo que insistimos mucho, y que vemos que muchas veces el trapo con el cual nos secamos las manos es el mismo que limpiamos la cocina, o sea, y ni les cuento cuando trabajamos con personal que estamos diciendo, pará, estás usando este tipo, esto tiene que ser descartable, tiene que ser de esta manera, no podemos entrar después de fumar a cocinar, después de tocar determinados, venimos de afuera y seguimos con la misma ropa que estamos preparando los alimentos, a preparar justamente estoy hablando de lugares donde preparamos comida para muchas personas y sobre todo donde hay personas enfermas, bueno, cuestiones pero también en casa las tenemos que cuidar. Creo que tanto la gripe A, allá por el 2010, creo, gripe A, como esta pandemia que hemos atravesado nos ha dejado algunas cosas. Creo que el lavado de manos nos quedó desde la gripe A, creo que esta nos quedó todavía algunas cosas más. Separar los alimentos crudos de los cocidos, es una cosa que nos parece sencilla, pero en la diaria, yo vivo acá peleando con mi familia, y sobre todo con mi marido, que de pronto llego y veo que me puso, no sé, compró, fue a la carnicería, puso la carne y la puso en bolsa en el estante que estaba vacío. Digo, ¿cómo me vas a poner la bolsa de carne en el estante? Y abajo tengo frutas o tengo algo que me quedó preparado. Entonces, esta cuestión de no mezclar y que no evitar que goteen justamente estas cosas u otras, porque a veces ponemos otro alimento crudo junto al cocido. Bueno, cocinar completamente la comida, esto es otra moda que hay de los grandes chefs y de los grandes gustos. También yo tengo hijos, hay uno que le encanta bien roja la carne y bueno, nada, para mí bien cocida, ustedes hagan lo que prefieran, pero tenemos que ser responsables en este punto. En los lugares donde se prepara comida para muchas personas y sobre todo en aquellos donde tenemos que cuidar muy bien la cocción de los alimentos, lo ideal es, justamente para evitar el síndrome urémico hemolítico, es usar los termómetros para garantizar de que se cocine la carne en todo su espesor, ¿no? Ya sea si es carne picada, a veces se arrebata según cómo pusimos el horno, mucho en los costados y en el medio nos puede quedar cruda y es muy peligrosa, sobre todo la carne picada, pero cualquier otro tipo de carne. A veces hay trozos grandes, una colita de cuadril, lo ponemos al horno y vemos que las partes más finitas se cocinan antes. Así que bueno, es como ir regulando la cantidad de horno que le vamos a dar y si no, bueno, hagamos una plancha, hagamos algo más práctico, ¿no? La parrilla a veces nos garantiza un poquito más eso. Y usar materias y, primero, agua potable o segura, que son dos cosas, y bien materias primas seguras, que ese es el otro punto. Y entonces acá nos metemos en esto que fue un poco el enfoque de lo que era la charla, que es que un sistema alimentario se define como la suma de los diversos elementos, actividades y actores que mediante sus interrelaciones hacen posible la producción, la transformación, distribución y el consumo de los alimentos. Y acá es donde vemos todo este caminito que va desde la producción, qué pasa en la distribución y comercialización, que también pasan cosas, y después llegamos los que vamos los consumidores o las personas a quienes recomendamos qué consumir, bueno, no solamente en casa, sino cómo lo compro. O sea que acá hay dos partes importantes. Uno en la compra, que bueno, uno pone el carrito del supermercado, pero puede ser en la bolsa, la verdulería, o ir a la feria más cercana, y cómo después procedemos en casa y no nos olvidemos las cosas un poco, las apoyamos en la mesada, así como vino la bolsa, y dejamos todos los microbios, bacterias y demás que encontramos en el supermercado, que la apoyamos donde la apoyó todo el mundo, y venimos y la apoyamos hasta por ahí, la dejamos hasta en el baño, y donde estuvieron alguien con el piso mojado, que vienen dejando, si uno se pone a pensar en todas esas cosas, bueno, es verdad, no harían otras. Pero bueno, es cuestión de ser cuidadosos. Entonces, algo que es una definición, y se las leo rapidito porque si no es aburrido, pero es que la inocuidad de un alimento es un término que implica seguridad.
es decir, la seguridad que tiene el consumidor al ingerir productos alimenticios, alimentos frescos, comidas, bebidas, y ninguno podrá causar daño directo por contaminación. Esto significa que los alimentos deben reunir requisitos higiénicos y dietéticos sanitarios y ser aptos para que no se produzca una enfermedad cuando se consuman. Yo creo que hoy los consumidores están siendo cada vez más exigentes. Si bien pensamos que hay algunas mejoras, la gente se está ocupando más de la alimentación, tanto en qué consume, pero creo que están siendo más exigentes con su tipo de cuidado, ¿sí? Y hoy nos encontramos ante un consumidor, el que puede, ¿sí? Porque hay que separar también el que no puede, pero el que puede controla un poco esto y empieza a mirarlo. Los alimentos destinados al consumo humano deben ser inocuos y seguros, o sea, que no dañen, que no enfermen, que no sean transmisores de enfermedades, o sea, que sean aptos para consumo, que sean genuinos y normales, o sea, que cumplan con las especificaciones reglamentarias, que las hay que ver cómo se cumplen, que sean saludables y nutritivos, o sea, que contribuyan a mejorar el estado de salud de las personas, que sean agradables y confiables, ¿no? También, y que cumplan con las expectativas y exigencias del consumidor. Esto también es algo que buscamos para que sean más apetecibles, ¿no? ¿Qué debemos saber? Bueno, y acá me meto un poquito que por ahí me ayudará Gustavo, yo le digo bien Gustavo, dije, si sigue conectado, y si no que me corrija alguno otro si yo digo algo que no corresponde, pero bueno, esto está altamente chequeado, pero se me puede pasar algo. Yo creo que nosotros también, yo lo que insisto siempre mucho, yo trabajo, como les decía, con los productores de alcachofas platenses, y nosotros, ¿qué le ponemos de valor a este producto? Que las alcachofas tienen un sello de identificación geográfica, y lo marqué así porque es como que lo decimos mucho, y más que ver las propiedades que tiene la alcachofa, decimos, son distintas a todas porque tienen este sello de identificación geográfica. Pero bueno, para no adelantarme a la etapa de comercialización, pero que también tiene que ver con la etapa de producción, es que hay organismos de control y organismos que nos dicen cómo tienen que ser los alimentos, cómo se deben producir, que tienen que garantizar, no es que los alimentos se producen así o mal, porque el productor es malo y le puso más fitosanitario, por no decir mal la palabra agrotóxico, que a mí me pone tan nerviosa como los agrónomos, porque bueno, no es un agrotóxico, es un fitosanitario. Eh, entonces, obviamente que nos puede intoxicar, un agrotóxico también es el RAI, también es un montón de cuestiones que usamos en el hogar, y bueno, nada, cada uno lo compra con la responsabilidad que esto merece, ¿no? Pero entonces tenemos que conocer y tenemos que garantizar y asegurarnos siempre decir de que compremos alimentos que sean seguros. En el sector primario, los organismos de control son, primero, el Código Alimentario Argentino, y estos organismos que vigilan el cumplimiento del código son el SENASA, ¿sí? Ministerio, que es el que representa al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca hoy, controla los productos no procesados, y la ANMAT, Ministerio de Salud. También está el INAI, que controla los productos procesados y listos para consumir. O sea, yo tengo que creer en esto, y yo tengo que creer que esto funciona. Obviamente que sé que no funciona, hay veces que no, por supuesto, y hay veces que se registran 10 productos y 2 no, y hay uno pasó por el costado. En la etapa de comercialización tenemos el RNPA, que es el registro de productos de donde se producen los alimentos, y eso depende de cada jurisdicción y puede cambiar con respecto a la provincia, ¿no? Y el Registro Nacional del Establecimiento es para productos procesados. Yo, ¿qué tengo que informar al consumidor? Mira, cuando compras un producto, fíjate que tenga este RNPA y este RNE. Es verdad, ¿qué vamos a ir con una lupa del supermercado? No, pero si compro, yo sé que voy a este comercio porque en este comercio sé que para que este producto esté, tiene que tener esto. Y a veces está esta lucha entre el mercado local y el supermercado, y es verdad, porque el supermercadismo ha desplazado el mercado local, y es verdad, pero a veces hay algunas cuestiones del supermercado que me da como una seguridad, porque sin eso no entra. Por otro lado, no importa, yo voy al mercado local, pero me fijo que tenga eso, y si no le pregunto de dónde viene, y si no hago un poquito más de averiguación, porque también me gusta comprar por cercanía, eso no hay duda, pero tiene que ser un producto que esté registrado, o por lo menos con una ordenanza municipal.
Porque a lo mejor hay productos que se producen en estas llamadas, puede haber pupas o algunos organismos tienen, en la provincia o los municipios disponen por ordenanza que se elaboren algún tipo de alimentos, pero bueno, ellos son los responsables de, si voy a comprar un determinado chorizo, una carnicería, tiene que haber un registro. El tema es que en la carnicería entra la carne de todos los productos que pasaron por el control y la habilitación de estos alimentos por el SENASA. Bueno, nada, es cuestión de confiar y de comprar en lugares seguros. Entonces yo volví a esto, ¿por qué me miro tanto a veces estos agregados de valor como el sello de alimentos argentinos, como el sello de identificación geográfica, la denominación de origen y orgánico también? Porque que tenga ese sello quiere decir que tiene un protocolo, que la gente para tener ese sello tuvo que presentar al ministerio para que se lo dé, que lo produce de esta manera, así y asá. Y yo también sé que hay problemas con los productores, porque producir de esa manera tiene más costo, tiene más compromiso, y que hay algunos que no lo quieren, porque no les da no les da tampoco la parte económica, porque tiene otros insumos, porque a lo mejor el alcaucil, para mejorarlo y para que no tenga pelito, justamente estos de este grupo, hablo puntualmente de este grupo porque conozco cómo lo producen, si uno compra este tipo de alcaucil, lo que hace la mejora es que no tienen los famosos pelitos esos. Entre otras cosas, es un alcaucil, no lo voy a vender porque si no tengo que declarar el conflicto de interés con las alcachofas, pero realmente quiero marcar la diferencia. Lo hablo porque lo conozco. Pero también sé que hay productores que no pueden sostener ese protocolo y se apartan del grupo, ¿sí? Entonces los que van los que están produciendo con este protocolo, a mí me dice que es un producto que está cuidado. Entonces a mí estos sellos, también el de sello orgánico me da determinada garantía y el de denominación de origen también. Lo que no me termina de dar mucha garantía es cuando me dicen que es orgánico y no tiene el sello, es cuando me dicen que es agroecológico o en transición y yo digo, ¿y por qué? ¿Quién me lo dice? Y te lo digo yo. Y yo sé que es bueno eso, que haya una transformación y que se utilice la cantidad de fitosanitarios conveniente, que no queden residuos, que eso es como en todo proceso que se enferma y también le suceden a los vegetales. Y bueno, eso hay alguien que lo tiene que controlar, pero tengo que confiar. Entonces por eso volvemos a esto, a mirar conocer desde el sector primario, en la etapa de comercialización, y bueno, y ahora nos toca en el consumidor. Entonces yo como consumidora, ¿qué tengo que hacer? Primero, planificar qué voy a comprar y no ir como un desbocado a decir, bueno, voy a comprar todo lo que se me ocurrió que falta en la heladera, ¿no? Planifiquemos, ¿cuántos somos? A ver, ¿cuántos vamos a comer esta semana? Somos 4, estamos todos, vienen la familia, ¿qué vamos a hacer? Bueno, planifiquemos, ¿tenemos freezer, no tenemos freezer? Las verduras duran muy poquito, y después al final voy a mostrar un poquitito lo que es el desperdicio y pérdida de alimentos. Entonces, planificar las compras, porque para eso, para evitar pérdidas y desperdicios de alimento, que justamente lo que hace es que no podamos cumplir con esto que hoy estamos haciendo viva voz, una alimentación y una producción sostenible. ¿De qué producción y alimentación sostenible hablo si compro kilos y kilos de comida y la tiro a la basura? Y que la basura va a un basural, y que en el basural hay de todo, y no todo se recicla. Entonces, yo también como consumidor soy responsable de un mundo sostenible. Revisar los envases y, bueno, ver la fecha de vencimiento. A veces encontramos que los primeritos, los que duran 2 días, están primeros, obviamente, hacen la reposición en los supermercados chinos, o sea, miren, lo que les pasó al mundo urbano, que se llenó de ultraprocesados, de supermercados, nos pasó a nosotros en los pueblos. En mis pueblos desaparecieron en almacén de barrio, y yo los supermercados que tengo hoy son todos chinos. Y yo hoy en Suipacha, 10.000 habitantes, tengo 4 supermercados chinos. O sea, es como que se van desplazando los grupos, ¿no? Los grupos, entre comillas, grandes concentradores, minis concentradores, y también acá se va desplazando el que tenía el almacén y el mercado de barrio.
Revisar los envases, que no estén abollados las latas, que no estén oxidadas, mirar las fechas de vencimiento, como dije al principio, que los alimentos refrigerados y no empezar a hacer, o sea, cuando hacemos la compra, empezar siempre por los alimentos que no necesitan frío y terminar por lo que va al frío. O sea, a veces, vieron que entramos al supermercado y capaz que entramos hasta por la parte del frío, no sé por qué, a veces pueden estar en un lugar más alejado, a veces decimos, uy, están en el segundo piso, en algunos lugares en Buenos Aires están en el segundo piso, y vas a primero para ir bajando y vas bajando con el yogur, con la leche, y después terminas comprando el detergente, el insecticida, el coso para las cucarachas, y bueno, mezclamos todo, y eso es algo que tiene que ver con nosotros, ¿no? Es como no mezclar los alimentos, porque justamente para evitar este tipo de contaminaciones, ¿no? En alimentos, o sea, no van dentro de una lata, es muy posible que no, porque además después yo la lata la voy a poner en otro lugar, pero capaz que si yo compré los frutos secos o una bolsita con algo que estaba, con una bolsita, no sé, unas aceitunas o algún otro tipo de producto más sensible, es posible que sí, que no lo tenga que mezclar con los productos de limpieza, eso como en casa tampoco, ¿no? Y después ordenarlo en el lugar, en los lugares que corresponden. Bueno, acá me quedó ordenarlos en la heladera o separado siempre de los productos de limpieza. Ustedes interrúmpanme si yo voy como muy, por ahí no los quiero... yo tomé 2 o 3 cadenas rapiditas también, que me importan, que son las frutas y verduras, las carnes y leche. Porque mucho se vio en la charla pasada que estuvo muy interesante, así que eso no lo voy a repetir y me voy a enfocar nada más que por qué las tenemos que consumir y algunos mitos que tenemos con esto, o cosas que yo como nutricionista, o Vilma, o Mercedes, o si hay otros nutricionistas, podemos y seguramente vamos a coincidir. Las frutas y verduras son alimentos indispensables para una alimentación saludable y equilibrada, y este grupo vegetal está destacado por ser rico en vitaminas y minerales, y fibra, aportando altas cantidades de agua y bajo aporte energético. Al tener tanta cantidad de agua, por eso son altamente perecederas, duran poquitísimo. Se recomiendan 5 porciones de frutas y verduras al día, ¿sí? 5 porciones, esa es la porción. En la Argentina consumimos menos de la mitad, que es lo que dice aquí, consumimos menos de la mitad, y acá van las malas noticias, que el último estudio que se hizo recientemente, inauguradito, entre INTA y FAGRAN, no solamente consumimos menos que la mitad, sino que vamos decreciendo. La Argentina, en el mundo, que es un problema el consumo de frutas y verduras en el mundo, el país que más frutas y verduras consume es Italia. España también consume, y nosotros nos caemos siempre estamos en el último de todas las estadísticas, y también nos caemos en esto. Pero lo llamativo de esto es que en el mundo hoy está aumentando el consumo de frutas y verduras, y en la Argentina, con este último estudio que hizo FAGRAN e INTA, que se los recomiendo, y si quieren después se los adjunto porque es muy interesante, porque evalúa los patrones de consumo tomando las hojas de balance desde los 60 hasta la actualidad. Así que es sumamente interesante para ver cómo se fue dando esta transición de este cambio de paradigma en la forma en que comemos, ¿no? Es muy interesante, a título informativo, tiene mucho dato muy interesante, y lo llamativo, lo vuelvo a insistir, es que no solamente que la Argentina va disminuyendo, sino que los que aumentan son los ultraprocesados. Y acá seguimos aumentando el consumo de Coca-Cola, de golosinas y de productos ultraprocesados. O sea, estamos haciendo al revés del mundo, nos están pasando las cosas al revés del mundo y nos estamos ocupando, eso es lo peor. Evidentemente estamos haciendo algo mal todavía, pero bueno, no lo suficiente, porque bueno, seguimos en una pirámide invertida. Después yo les voy a compartir, le voy a dar a Vilma este trabajo porque me parece que es sumamente interesante. Por otro lado, tenemos una alimentación muy monótona, esto lo dan los últimos estudios también, encuestas, estudios de factores, la encuesta última
Cuarta Cuenta Nacional de Factores de Riesgo, estudios del CESNI, del CEPEA, donde muestran que las verduras más consumidas son el tomate, cebolla, zanahoria, zapallo y lechuga. Y yo ahí me doy cuenta, por algo me buscan las alcachofas. Las alcachofas dicen, yo creo que va a ser un producto que va en vías de extinción. Esto lo digo que no me escuchen ellos, porque a veces lo hablo con ellos, ¿eh? ¿Pero por qué? Porque no pueden agregarle valor, no les dan los costos porque ellos necesitan agregar valor. Y agregar valor es hacer, sí, poder, hoy los gastronómicos se la piden peladas, por ejemplo. Entonces mi pregunta fue a ellos, ¿no? Que son 2 ingenieros agrónomos que son los que manejan el grupo, y les digo, ¿y qué hacen con la cascarita? Porque a mí enseguida me preocupó con las hojitas. Y estamos viendo, las estamos poniendo, estamos haciendo como una prueba las están poniendo en un recipiente o sea, pero con eso hay que hacer algo, no sé, otros profesionales tienen que hacer un bioinsumo, no sé, algo hay que hacer, no puede ir a la basura, yo también en un momento hice como una cosecha solidaria con el Banco de Alimentos de La Plata, y me dijeron, no traigas caucilis porque no me los comen, las cocineras no lo saben preparar, es un producto trabajoso. Bueno, nada, es algo que pienso que va a pasar, que pasa con esto de esta dieta tan monótona, ¿no? En la cual también todos somos responsables, porque a veces comemos las mismas verduras siempre y las mismas frutas, naranja, banana, manzana y mandarina. Cuando pensamos que la banana, no sé de dónde pensamos que venimos de la banana cuando decimos compremos de cercanía. La banana en la provincia de Buenos Aires, si alguien conoce un bananero, dígamelo. La banana no viene de cercanía. Entonces es que estoy a favor de que consuman banana, pero estamos a favor también, los que hablamos de sostenibilidad, de comer cercanía. Entonces hablemos con todo el contexto. La banana, lo sumo, hoy se está haciendo Salta. en Formosa, Y en Salta, Formosa, sí. exacto. Sí, ¿no? En Formosa Sí, sí. y en Salta lo sumo. Y todo lo que tiene que recorrer esa banana, y esa banana la cosechan de tal manera para que llegue a todas las bocas de expendio. Y la necesitamos, yo no digo que no la necesitamos. El tema es que lo sepamos. Porque a mí me parece que si el verdulero me dijera, mira, esta banana viene de Mercedes, yo la compro, o decido si la compro, que viene de Salta, fue al Mercado Central, y a mí me garantiza que fue otra vez otro control que me voy a pasar, y no lo dije en este caso, que el Mercado Central tiene laboratorio también para justamente distintos laboratorios, y bueno, es una garantía, pero a veces la verdura hace un recorrido, ¿no? Va de La Plata al Mercado Central y después vuelve a La Plata, ¿no? O a mí a veces me ha pasado de preguntar productos de La Plata que no los conocen en La Plata porque fueron al Mercado Central y se venden en otro lugar. Bueno, esto tiene que ver con la sostenibilidad y los sistemas alimentarios, ¿no? Entonces, por otro lado, es que las causas que acompañan la baja preferencia de las familias por las frutas y hortalizas, desde aspectos económicos, relacionados con el aseo también, aspectos culturales, hábitos y desconocimiento. Mi hija me diría, mamá, da trabajo consumir frutas y verduras, duran poco, yo trabajo todo el día y quiero llegar a mi casa y comer. Entonces, ¿qué hace? Bueno, por ahí hoy tenemos yo estoy muy a favor de las verduras congeladas, de las frutas congeladas también. Hay que darle viabilidad y posibilidades bueno, a la gente que también trabaja, y hoy tenemos mucha gente que trabaja. Hay personas que vienen de Aedo y trabajan en Buenos Aires y viven viajando, no sé, trabajan 8 horas y viajan 4 y llegan y no tienen ganas de preparar un ensalado, no fueron a la verdulería, y los espárragos, yo le vi que el atado de espárragos sale 450 pesos. Mi hijo se come solo un atado de espárragos si se lo doy. Entonces, perdón, sí. Alguien, si me quieren, por favor, interrúmpanme, porque por ahí estoy hablando mucho sola. Te dejamos tomar un vasito de agua, Laura. Sí, perdón. Yo creo que hay un componente poblacional. Digamos, mi abuela era italiana y consumía, digamos, se dedicaba a la casa y se dedicaba a la cocina, y se levantaba a las 6 de la mañana pensando que iba a ser al mediodía, y se levantaba de la siesta y se pensaba que iba a hacer de comer a la noche. Digamos, y hoy ese tipo de cultivos como el del cauchil, el brócoli, el coliflor, acá se llevaban camiones de navisa. Navisa es como si fuera una hoja tipo rúcula, pero grande, ¿no? Que servía
se salteaba con panceta, y bueno, los tanos, los italianos lo consumían mucho. Pero yo a veces le hago a mi pareja una ensalada de hinojo y no la come. Y Claro, yo me crié en Echeverri y digo, eh, como esas ensaladas, muchas otras, ¿no? Yo como lechuga, me dice, yo otra cosa, claro. lechuga y tomate. Pero creo que todos esos cultivos tienen una tendencia a morir. El apio, de alguna manera, aquí es una zona productora de apio, tomate y el caucil son un clásico de La Plata. El apio muy poca gente lo consume. Se consume en la ensalada Waldorf, se consume en algunas, digamos, cocinas gourmet, pero a mí me encanta el apio con manzana o el apio solo, pero somos de los pocos que quedamos consumiendo ese tipo de cultivos. No, por supuesto, yo coincido, estoy plenamente de acuerdo con vos y creo que tiene que ver con los hábitos. Yo con el hinojo me pasa lo mismo y fíjense que los que no consumen son los que no están acostumbrados, por eso nosotros trabajamos tanto que los hábitos se educan y que hay que empezar a, bueno, justamente incorporarlo en los primeros años, ¿sí? Entonces, bueno, por eso las infancias es la edad ideal y recuperar un poco esta cuestión también de, bueno, de prepararlos y que hoy eso va ganando espacio, ¿no? Me dicen que me apure porque estoy llevando mucho tiempo. Comprar verduras y fruta de estación, por supuesto, es un poco lo que decía. A veces decimos, vamos a la verdulería y hoy encontramos de todo. No me voy a detener acá porque si no, pero sí creo que hoy vamos y compramos zapallitos y vuelvo a insistir, los zapallitos no se están haciendo en La Plata. O sea, van y compran zapallitos, pero los zapallitos no están en La Plata. Si bien hay zapallitos, hoy tenemos de todo, tenemos todas las verduras y tenemos uva y compramos uva y la uva no es de estación. Entonces, bueno, compremos, preguntemos al verdulero su procedencia si queremos saber un poquito más, no comprar de más justamente por esto, calculemos, se deterioran con facilidad por su alto componente en agua, son muy sensibles a los golpes, por eso los verduleros son tan resistentes a que nosotros les toquemos la verdura, pero tienen razón, porque si le apretamos cada vez que vamos y le tocamos a ver si la pera está a punto, se la dejamos ya como sensible, y yo lo entiendo. Yo creo que a ellos les faltaría un trabajito de decir, estas están maduras, estas medianamente maduras, estas están verdes, ponele. En algunos lugares lo he visto, me parece como muy inteligente. Lavarlas antes de consumirlas y guardarlas en la parte baja de la heladera. Esto, algunos datitos rápidos que le digo que sí, que hay que lavarlas, ¿sí? Porque tienen organismo, porque también tienen fitosanitarias, que tenemos que saber que estos fitosanitarios que tienen, porque seguramente, ya les digo, ningún productor es malo, se lo ponen a todos los fitosanitarios y están controlados y están en la cantidad necesaria, bueno, la presencia recomendada para que se lo pongan al lavarlas. Obviamente que la terminamos de sacar, nadie quiere decir que lo comamos solas, pero se supone que no deberían llegar. Yo ya sé que se encuentran en el mercado central y esas cosas generan alarma, pero bueno, tampoco tenemos que desconfiar terriblemente de todo y yo por eso digo, bueno, confiemos en las formas de producción, ¿no? Que, vuelvo a insistir, existen las malas prácticas agrícolas también, ¿eh? En el momento de prepararlas, por supuesto, usar tablas y utensilios limpios, no usar la tabla del salamín para hacer la verdura, cortamos el queso, después cortamos la lechuga, consumir inmediatamente, porque una vez cortados, además de que oxidarse, pierden el color, pierden agua, y por lo tanto piensan a descomponerse. A veces hacemos la ensalada de fruta y la comemos a los 2 días. Bueno, es una estrategia tener la fruta cortada, la gente la fruta cortada la consume con más ganas, es una estrategia para la familia, pero por ahí cortarla y separarla en determinados recipientes y guardarlas bien. Esto estoy hablando por una población que lo puede hacer, hay gente que no lo puede hacer, ¿sí? Porque no accede económicamente y eso es un problema. Además, otra cosa que siempre recomiendo es esto de que cocinarlas en un tiempo. No sé si les habrá pasado de que se ponen a cocinar el zapallito, lo dejan en la ollita y cuando vuelven el zapallito quedó reducido a una mínima expresión, ahí sí perdimos todos los nutrientes. Si uno los cocina en el tiempo justo, no habrá ningún problema. Blanquearlas, porque es el procedimiento ideal para frizarlas, que lo explicaron las ingenieras agrónomas muy bien. Voy a dar rápidamente esta recomendación de la leche, como es de las guías alimentarias, o sea que no me voy a detener en ese punto.
pero sí mantener la cadena de frío, sí es importante, que una vez abierta la leche pueda conservarse en la heladera durante 3 días, o sea, a veces abrimos la leche larga vida y la dejamos 15 días. Yo lo hago, yo le soy sincera, yo lo hago y la pruebo, pero creo que dura un poquito más, pero recomiendan 3 días. Adquirir las leches y productos lácteos de más está decirlo, de locales habitados, porque bueno, es muy importante lo que decimos en el segundo punto, que la leche esté pasteurizada, porque creo que la pasteurización fue una práctica que nos garantizó muchas cuestiones para prevenir problemas de salud. Adquirir leche y productos, bueno, que estén habilitados por SENASA o por el producto que lo considere. En cuanto a la recomendación de carnes y huevos, lo mismo, es la recomendación siempre vamos a hablar de una porción de la carne de la mano, para algunos lo consideran un chiste, pero bueno, sería la cantidad recomendada, siempre variando los distintos tipos de carne. Comprar en lugares seguros, igual, no cortar la cadena de frío, guardar en la heladera cuidando que no se derrame el líquido, y refrigerar dentro de las 2 horas que hicimos la compra. Si la temperatura ambiente es muy alta, se recomienda 1. Evitar la contaminación cruzada, que ya lo mencionamos, y también lo de no usar la misma tabla que la verdura, no usar la misma tabla que los quesos, no usar la misma tabla que puse el churrasco crudo, después poner la carne cocida para cortarla, mínimamente lavarla bien, tanto el cuchillo como la carne. La carne, cocinarla bien. ¿Y dónde se descongela la carne? Este es el tema que preguntan. Lo ideal es descongelarla, lo ideal no, recomendamos descongelarla en la heladera. Se enojan y la dejan afuera, y la lavan con un trapo, pero bueno, eso genera, las ingenieras en alimentos lo pueden explicar muy bien que yo sí le puedo decir que lo que generan puede generar microorganismos que pueden ocasionar enfermedad. O sea, cuidemos esa práctica que lo hacemos habitual. Mitos y dudas sobre la carne, no me voy a explayar, pero sí digo que los pollos tienen hormonas. Esto está en el CINCAP, que es la página que habla de hormonas, o de pollos, perdón, puntualmente, dice claramente que los pollos no reciben hormonas para el crecimiento. Se debe esto de que en algún momento habla de dónde surgió ese mito. Los antibióticos pasan a la carne, y bueno, también se reconoce que los animales se enferman como las personas y que tienen un tiempo de carencia, y que si los controles existieron, no debería tener la carne en antibióticos. ¿Se puede comer el pescado recién pescado? Bueno, esto nada, se recomienda servicio que las personas que pescan verificar con la autoridad sanitaria local la seguridad de la captura del área. Es como ser muy específicos, para hay algunos que se van a pescar y después se hacen el guisadito del pescado. Bueno, es como muy puntilloso, pero nada, son cosas que nosotros le ponemos mucho la lupa, por eso pusimos la lupa. El huevo, ¿se lavan los huevos? Y no, los huevos mejor es no lavarlos cuando están en el lugar donde uno los va a comprar, están en los maples, pero cuando llegan a casa es mejor refrigerarlos. La verdad que el lugar donde la bibliografía dice que no hay que refrigerarlos en la puerta de la heladera, porque es un lugar donde abre y cambia continuamente la temperatura. Perdón, termino la idea, es que lavar los huevos antes de almacenarlos facilita la entrada del microorganismo por la porosidad de la caja. Sí, lavarlos antes de usarlos, ¿no? Y vuelvo a insistir, el orden del guardado, si bien los ponemos en la puerta de la heladera, dicen que al abrir y cerrar cambia mucho la temperatura, es una cuestión a controlar. Yo no hago la prueba de huevo fresco, no lo pongo en el recipiente para ver si flota o no flota. Lo que sí hago, lo casco, y si se mezcla la clara con la yema, yo personalmente no lo como. Yo. Mi marido me dice, estás loca. Pero bueno, alguien va y compra huevos, digo, por otro lado, digo, el color del huevo, que me corrija si está alguien de veterinarios, se debe a la raza. O sea, que el color sea más nutritivo que el blanco, no. O sea, que yo pagar 50 centavos más por los blancos, yo blancos, siempre compro blancos. No me importa, porque me parece que es pagar de gusto, salvo que sean más ricas, no noté la diferencia. O sea que desde que lo sé, desde que leí mucho sobre esto, compro huevo blanco. Y por otro lado, algo que nos pasa a la mayoría, es que compramos huevos en lugares donde no sabemos ni de dónde proceden, pero es lo que hay. O sea, yo no encuentro, donde yo vivo no hay
ya voy terminando, no hay realmente huevos que digan de dónde proceden, quién los elaboró, cuándo vencen, porque también tienen fecha de vencimiento, y bueno, a las gallinas también se las cuida, porque pasaría lo mismo que con las vacunas, que con otro tipo de animales, ¿no? Así que, bueno. ¿Puedo decir algo de los huevos? Sí, volvemos al huevo. Yo sí pongo los huevos cuando pasaron más de 2 o 3 días que compré en el vaso con agua, y está muy bueno eso porque la explicación es que a medida que el huevo va pasado de su estado de postura de la gallina, se va formando una cápsula de aire en un extremo del huevo, en la punta roma del huevo. Vieron que el huevo tiene esa formita así, entonces esa cámara de aire hace que el huevo flote. En la medida en que haya más tiempo desde la postura, esa cámara de aire se aumenta de tamaño, la yema se corre del lugar, y eso es lo que hace que esa cámara de aire hace que el huevo flote, y podemos saber si el huevo es viejo. Yo lo hago. Muy bien, Esa es bueno. la explicación por qué flota. Claro, claro. La yema tiene que estar en el Vilma, centro. yo te apoyo. ¿Cómo? Yo te apoyo, Vilma, porque yo también lo hago. No te digo que siempre, pero lo hago. Cada tanto cuando tengo dudas lo pruebo. Así que arriba las Nutri. Viste, bueno, yo hago el otro. Y entonces, bueno, no, pero debería, uno va simplificando. Miren todas las cosas que hay que hacer en la cocina. Para terminar, me pareció importante, a ver, si yo quiero seguir hablando, podemos hablar, no sé, yo creo que para Daniel, para la próxima, con FEPUBA, todo el equipo, esto es para tomar punto por punto, o sea, tampoco para aburrirlo, quería como no sé, se puede armar millones de ciclos de charlas, pero eran muchos temas juntos, ¿no? Un tema que para mí no me pareció menor porque tiene que ver con esto, con la producción, con la sostenibilidad, con sistemas alimentarios sostenibles, que es un tema que nos preocupa no solamente a la Argentina, sino a el mundo, que es la pérdida y desperdicio de alimentos. Y acá me voy a pasar esta diapositiva, que acá estas cifras las puse como muy feas, pero bueno, primero diferenciar que la pérdida de alimentos es lo que se produce en la etapa de venta, o sea, antes de la venta, se produce en la etapa de producción, ¿sí? Es lo que queda en el campo cuando te dicen, no, mira, me sale más, no contrato a nadie, no, me sale más caro. Entonces, contratar a alguien para juntar la producción que vender el tomate. O sea, se tiran los tomates, y más las frutas y verduras, ¿no? Entonces, se produce la etapa de producción, almacenamiento, procesamiento, transporte y distribución. Por esto las cuestiones de las frutas y verduras imperfectas, ya que, como vemos, el sector frutícola es donde se producen mayores pérdidas y desperdicios, y el 45% de la producción se pierde y se desperdicia. Y el desperdicio, a ver, no nos alarmemos tanto, pero produce en casa. Porque si nosotros miramos, yo siempre les digo, hagan un ejercicio, fíjense cuánto de los platos que sirven tiran a la basura, de toda la familia o solos, y fíjense cuánto del cajoncito de verdura, de la carne, del quesito que se nos puso con hongos, porque escuchamos que no tenemos que, la charla anterior, y muy interesante, que es verdad que el queso se pone con hongos y que un huevo, y tiramos basura. Y fíjense los datos en los cuales son alarmantes, y tenemos que en el mundo 931 millones de toneladas terminan en la basura, que en la Argentina y en el mundo también, 811 millones de personas padecen hambre. En la Argentina 40.000 toneladas se tiran, el 13% de la producción se pierde sin llegar a ser comercializada, se tira a la basura 38 kilos de habitantes año van a la basura. Esto dado por el programa de pérdida y desperdicio de alimentos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Son datos que, bueno, están trabajando mucho. Así que nada, no me parecía menor dejar de mencionar después de hablar de tanta producción. Paso a lo último, que ya los voy a agarrar súper cansados, así que no me van a preguntar nada de ley, de etiquetado, aunque es para nosotros, ya creo que Vilma habrá hablado, estamos súper interesados, no, estamos felices de que al fin se reglamentó la ley 26.642 de la promoción de la alimentación saludable, que es conocida por
como ley de etiquetado. Pero esta ley tiene algunos alcances que van, los principales puntos son el alcance de alimentos con agregados de azúcares, grasas, sodio, edulcorante, con la leyenda de si tiene cafeína, ayúdenme, cafeína y edulcorante, perdón. Está basado en el modelo de perfil de nutrientes de OPS, con los octógonos negros y con los también esta leyenda de advertencia. También regula en envase, se regulan envases y la publicidad y promoción de patrocinio en niñas, niños y adolescentes, incorpora la educación alimentaria y nutricional en las escuelas, tiende también a participar de la elaboración de entornos educativos y en las compras públicas y en practicar, obviamente, campañas de sensibilización. Es mucho más que la ley de etiquetado, pero bueno, sabemos que la ley de etiquetado ya ya se está implementando, y para esto, perdón, esto era algo que había puesto en el anterior, así que lo paso. Tenemos que los plazos de aplicaciones en la primera etapa, las empresas contarán con 9 meses hasta la fecha, ya empezó el 20 de agosto, o sea que los primeros esto tiene que ver con agosto a febrero del 2023, en este agosto ya empezó, desde la fecha de entrada en vigencia de la ley de noviembre 2021, y 15 meses para las pequeñas y medianas empresas, las pymes. O sea, lo que estamos viendo acá, que obviamente hubo prórrogas, porque las empresas piden prórrogas, lo que no vamos a saber es cuáles son las que pidieron prórrogas. Entonces vamos a ver, por eso se dice que empezó la ley de manera gradual, ¿sí? Porque, mira, este no lo tiene, y no, porque a lo mejor pedí una prórroga, ¿sí? Entonces van a tener una prórroga y lo vamos a ver, deberíamos verlo en agosto y en febrero de 2023 las pymes, pero vamos a encontrar que tienen prórrogas. La segunda etapa es para las empresas, establece un plazo no mayor a 18 meses, desde la fecha de entrada en vigencia de la ley, y 24 meses para las pequeñas y medianas empresas, pymes, o sea, mayo del 2023 y noviembre de 2023. La segunda etapa es cuando ya pidieron la prórroga, han considerado ministerios y demás, quienes están trabajando, hoy es la ANMAT, la que trabajan es el órgano de aplicación, a quienes se la otorgan y quienes no, pero ya empezamos a ver los primeros octógonos. Yo, para que ustedes no crean, yo tenía también algo más de, esto es gracias, tenía algo más de etiquetado, pero si quieren algo, alguna pregunta lo hacemos, y bueno, esperemos poder resolverla. Los dejé porque fue mucho tiempo. Muertos, quedaron todos muertos. No, yo quería decir una cosita, una cosita que es como muy común y que es lo que uno espera o lo que uno escucha, es que si bien es cierto que esto ya tiene la primera etapa funcionando, claramente las grandes empresas tienen muchísimos envases de muchísimas cosas que no van a tener el octógono, claramente, y que hasta que esa cantidad de alimentos no termine de salir, se van a seguir permitiendo. Entiendo que esto será un poco así, dependerá de qué empresa produce grandes cantidades en sus tiradas, no sé cómo se llama. Sí, y además tiene que ver también con la fecha en que lo elaboraron y con la fecha o la última fecha que tuvieron. Entonces eso hace que, ¿no? que según cómo fue la fecha en que tienen el lote, viste que tienen lotes, entonces según la fecha de los lotes, esos van a seguir estando un tiempo en la góndola hasta que, se termine ese lote, ¿no? Los que estaban ya estaban. Esa es la idea. Yo entiendo que este tema puntual, pero no era el que nos convocaba hoy, por más que querían, trabajarlo, para mí esto da toda una charla de etiquetado, nada, lo que podamos hablar, pero era como mucho explicar los detalles de la ley. Por ahí las colegas quieren ampliar, o ustedes tienen alguna pregunta. Creo que es algo que celebramos porque celebramos dos cosas. Una, que las personas vayan a... Yo tengo presión alta, y antes teníamos que estar mirando en un rótulo, más allá de que va a declarar los azúcares añadidos y demás, y agregados de azúcares,
pero el tema también era, bueno, esto de decir, bueno, este alimento tiene exceso en sodio, tengo la presión alta, yo soy una persona que tengo diabetes, entonces, bueno, nada, esto me va a aclarar, ya voy a ver, esto no lo toco. Bueno, por algo la industria se resistía tanto, para nosotros es una herramienta fundamental, es una batalla ganada, y la industria tendrá que reconvertirlos como hizo en otros lugares, que, bueno, no en todos, en algunos, o tendrá que hacer algunas trampitas. Yo creo que alguna trampa, esto perdón que me exprese de esta manera, yo creo que por ahí va a venir, ¿dejo de compartir? Yo creo que por ahí va a venir un poco más el alimento a granel. Vamos a regular los entornos, yo tengo este temor, de que en lugar de vender el paquete de galletita Oreo en el kiosco de la escuela, lo desarmen y digan, bueno, si esto no tiene etiquetado, va, porque lo ideal para que no entre en las escuelas, ningún alimento que tenga ningún octógono, que no se pueda dar en una fiesta. Antes terminaba, no sé, yo qué sé yo, en mi pueblo era Santa Joaquina, terminamos con un chocolate y un alfajor, eso no lo podés hacer más, pero bueno, capaz que lo sacan al alfajor y lo ponen sueltos, y bueno, va a haber algunas cosas, pero bueno, el tema es que la gente lo sepa. Si el papá ya lo sabe, la mamá ya lo sabe, la persona que está a cargo ya lo sabe, ¿sí? Los responsables de los niños, niñas, adolescentes, los adolescentes ya son responsables. A ver, si uno quiere hoy fumar y sabe que le hace daño a la salud, pero tiene una imagen que dice, bueno, si sigo fumando es porque quiero, porque no puedo dejar, pero es una decisión mía. Bueno, si quiero comerme este alfajor, lo voy a comprar, si quiero comer una patita de pollo, la voy a comprar. Yo creo que eso no se va a bajar, pero que la gente sepa que come, es información, es derecho a la información. En el caso de las cosas azucaradas, muchas veces, primero que son etiquetas mínimas, que ya están, ni siquiera para anteojos, están más para lupa. Y segundo, que dice azúcar, no dice, no tiene azúcar, pero tiene jarabe de maíz de alta fructosa, o sea, tiene un montón de denominaciones que son hidratos de carbono, de absorción tan rápida como el azúcar, pero la mayoría de la gente no sabe que eso es azúcar, es una denominación diferente. Entonces, el hecho de que tenga exceso de, bueno, es una alerta, veremos después, yo supongo que este es un largo camino, que no sabemos a dónde nos va a llevar, pero bueno, es un inicio. No, totalmente. Bueno, espero yo que... les quiero preguntar algo, chicas, voy a aprovechar. A nosotros. Porque el otro día a ustedes, sí, a ustedes, que por ahí la tienen un poquito más clara, a ver, esta parte. El otro día me preguntaron los compañeros de la mesa, entre ellos la abogada, que es la directora de la OMIC, de la Oficina de Defensa del Consumidor, que los periodistas la estaban llamando continuamente a ver, al otro día el 22, 23 de agosto, le estaban preguntando quién tenía que controlar, si era la Oficina de Defensa del Consumidor, que en los supermercados ya estuvieran los productos con los sellos de advertencia. Bueno, yo le expliqué que no, que esto es muy gradual y demás. Pero a la larga, ¿a quién le compite ese, no sé si control, fiscalización, a qué entidades le compite? ¿En dónde decís? Y en general, en los supermercados, en cada ciudad, cada pueblo, sí. ¿Qué competencia tiene? Eso es lo que a mí no me quedó demasiado claro, y bueno, yo creo que en algún momento se delegará, se capacitará gente de los municipios, porque bueno, ahora hay que controlarlo, que se cumpla, ¿no? Totalmente, sí, es verdad. Eso es algo como para, lo tenemos que creo que se va a hablar, seguramente. No, seguramente, justamente, bueno, como todo, a ver, como todos los controles, pero bueno, esto quedó todo en manos de ANMAT, por eso en algún momento la preocupación estuvo si ANMAT iba a poder estar al alcance de llegar a todos, ¿viste? Y todos los lugares, donde se vendan alimentos y bebidas alcohólicas, ¿no? Entonces, bueno, justamente, pero es la ANMAT, ¿sí? Así que creo que... Sí, creo que esta cuestión va a salir y por ahí se va a tener que aclarar. Bueno, sí, Laura, totalmente. Muchas gracias, excelente lo tuyo, te felicito. Y no, perdón, capaz que fue muy extenso, yo no sabía que me estaba extendiendo tanto.
No, pero además tenías la chance de ser la única, entonces te dimos todo el tiempo. No, perdón si los aburrí, yo no sé si era lo que, está. no sé si era lo que esperaban, perdón, pero era tan amplio el tema que bueno, a mí me gusta el sector productivo, entonces medio que le hago intrusismo a Gustavo y a los veterinarios por ahí me van a denunciar, pero bueno, no, lo chequeo, y si no lo chequeo, por eso digo, lo corregimos. No, yo creo muy que buena aburrirnos. realmente perdón, Daniel, muy buena. No, perdona vos, no Muy sabía. bueno toda la charla, porque realmente es como dice Mirta, es informarnos. Creo que también uno tiene que reeducarse, y esto de también un poco lo que vos hablabas, Laura, que muchas veces el poco tiempo hace que uno va al supermercado y levanta las cosas y no mira, no se detiene en esas cuestiones. Y bueno, eso es un poco parte de todo de lo que vivimos actualmente, ¿no? Como decía Gustavo, mi mamá también, cuando yo era chica, tenía su quintita, y se comía lo de la quinta. No iba a la verdulería, las mermeladas, los dulces los hacía ella. En cambio hoy, bueno, vivimos en otro momento de la sociedad donde realmente las mujeres trabajamos, tenemos actividad, y nos gusta, necesitamos trabajar y nos gusta trabajar. Exactamente, entonces estamos en otra instancia. Y bueno, esto está bueno también, todo esto que estuviste hablando está muy, muy interesante. Laura, a mí me parece que, perdón, me parece que un lugar que sería un gran multiplicador de todo esto son las escuelas. Entonces, los docentes tendrían que estar preparados, porque más multiplicador que la maestra, que el docente que tiene todos Vilma, los pero y los vuelvo chicos. de nuevo. Vilma, discúlpame, pero vuelvo de nuevo. Sí, es la escuela, eso sí para el hábito, para comer hinojo como comemos nosotros. Sí. Yo, el único en mi familia que no come hinojo es mi marido. Todos mis hijos, es un hijo, si hago hinojo, a todos les gusta. Pero por eso te digo, el gusto se educa. Pero el tema es, vos lo haces en la escuela, pero ese niño o niña vive con una mamá, con un papá, con una persona que lo educa, ¿sí? Totalmente. Ese ser humano trabaja y capaz que dijo, a ver, quiero comer, ¿qué verdura o qué fruta hay? No hay, porque compré una pizza, porque estaba congelada, porque compré salchicha, porque compré fiambre con pan, qué sé yo. No, yo me refiero un poco a la educación así en general, que tendría que tener un componente nutricional, pero bien desde los chiquititos, que lo entienden perfectamente, hasta el kiosco. Ya sabemos lo que es eso, y que ha sido una lucha de años de los kioscos saludables que nunca terminan de cerrar en ningún lado, vaya a saber cuántos miles de intereses, pero es mucho el tiempo. Bueno, porque es la cooperadora del colegio, porque la cooperadora con eso vende y te arregla el techo, te cambia los caños, o sea, es la realidad. Entonces uno lo que no puede cuando quiere cambiar la vida de los argentinos y argentinas es obviar la realidad. Italia tiene un mundo, España tiene un mundo, yo no me puedo comparar. Y Uruguay es como la provincia de Buenos Aires, me encantaría vivir en Uruguay, pero es como la provincia de Buenos Aires. Y vuelvo a insistirte, mi hija tiene la edad de Lucía, dije bien, no te me duermas, de Lucía, y quiere trabajar y le gusta trabajar y no quiere cocinar. Mamá, no me molestes, a ver, yo quiero cocinar, y Milagro está casada, ¿qué hicieron hoy? No tiene hijos, ¿qué hicieron hoy? Una picada. Pero ustedes viven a picada. Es todo, y no, mamá, yo tengo que ver la ley, es todo abogado, y bueno, sí, Mirta. No, esto quería comentarte, en ese orden de ideas. Yo me quedé con las alcachofas porque me encantan, y acá en La Plata se hace no sé ahora, pero yo he ido varias veces en la zona de Meridiano Quinto. 70, exacto, Meridiano Quinto. Y hacen las exposiciones que venden los frascos. Exacto, los frascos de alcauciles en escabeche o en aceite y demás. Digo, sería fantástico para todas aquellas que trabajan muchas horas, y aunque no trabajen muchas horas, que no les guste la cocina, porque hay derecho a que no te guste. Totalmente. ¿No? Qué bárbaro sería que muchos de estos productos se puedan elaborar aunque sea básicamente, para
para que lo puedan utilizar y consumir, y es una forma de incorporarlo. Yo me acuerdo de una gente que tenían tambo por, no me acuerdo si es Magdalena o Punta Indio ahora actualmente, pero la marca es Bacalín, y lo han pasado muy mal en algún momento. Y Babio, tenés En razón. Babio, el Bacalín está en Babio. Exacto. Y en algún momento, que estaban económicamente muy mal, hacían te estoy hablando de, no sé, 30 años atrás, o más, hacían unos flancitos que los vendían ahí nomás en Babio, como para poder reorganizar económica y financieramente a la familia. Digo, siempre hay una manera de introducir determinados productos. No digo que sea fácil, pero por ahí tenemos que, no sé, ser un poco creativos. Totalmente, ¿no? Sí, sí, sí. E intentarlo. Yo me alegro mucho de la ley de etiquetado, y te digo por qué. Tengo un nieto, el mayor, que es cardíaco, ¿no? Nació con un problema, se operó, y a mí me costaba mucho conseguir, porque es como dice Vilma, no ves donde dice sodio 0, es tan chiquitito. Entonces, él tiene que comer productos que no tengan sodio en lo posible, o que tengan muy poquito. Y a mí me costó siempre mucho poder leer qué era lo que contenía. Así que estoy muy agradecida que esta ley se haya aprobado, que esté vigente, y voy a tratar en la partecita que a mí me cabe, de ver qué productos cumplen o qué empresas cumplen y qué no, y veré de qué manera se puede, no digo obligar, pero sí agilizar para que todas se pongan a tiro. ¿Dónde Yo te doy las estabas, gracias, Mirta, vos? Laura, porque muy, muy interesante todo lo que nos has contado. He aprendido mucho. Bueno, qué bueno. Lástima que me fui del colegio, no puedo volver. Ya la vamos a recuperar, Laura? ya la vamos a recuperar. Ya la vamos a recuperar en las próximas elecciones. Sí, Luis, sí. A Laura quisiera hacer una pregunta, y bueno, y a las nutricionistas también. Vos, Laura, mostraste en un determinado momento de la charla el alto porcentaje de obesidad que hay en el país, que creo que está alrededor del 60-65%, según dijiste, ¿no? Sí, es altísimo. Una de las cosas que utilizamos, acá voy a la práctica, ya, o los consejos médicos, y de ustedes, por supuesto, es la comparación que se quiere hacer para los problemas de obesidad, y eso a veces está conllevado con la diabetes también, el índice calórico. O sea, la caloría de los alimentos, todo eso lo escuchamos siempre. Ahora se está usando el índice glucémico, que se ha tomado un valor de referencia en el caso de los hidratos de carbono, fundamentalmente, se ha tomado un valor de referencia de 100 para clasificar los hidratos de carbono en función de ese valor. Y de ahí se deducen dos índices glucémicos, uno bajo y uno alto. Y esto lo conllevo fundamentalmente a la parte de deportes. Porque en el caso del índice bajo, que está dado por las lentejas, yogur, verduras, hojas verdes, es bueno para la obesidad y la diabetes. Especialmente se usa para aquellos deportistas, vamos a ir al deporte, de largo alcance, maratonistas, por ejemplo. Y el índice alto, siempre refiriéndome a lo mismo, tengo acá una anotación que había hecho porque me estaba acordando, que fundamentalmente lo da el arroz blanco, lo da
Los fideos, la papa. El puré. Cuanto menos fibra, Claro. fibra tenga un alimento, Exacto. va a tener índice glucémico más Ese va en alto. contra, justamente, aunque tiene un alto valor calórico, y se usa para en el caso de los deportes, los de muy poco tiempo. ¿Se pueden usar los dos índices, el calórico y el índice glucémico, o se utilizan por separado? Esa es la pregunta completa. Por ahí Mercedes, que hace clínica y por ahí hace deporte, lo va a responder mejor que yo, pero te digo una cosa. Cuando vos haces el índice calórico, el índice glucémico alto, claro, te llama la atención que el índice glucémico justamente lo den alimentos con bajo índice calórico. Pero justamente lo que uno quiere garantizar y lo que hace, y lo usamos mucho para las personas con diabetes, ¿sí? Si nosotros queremos un índice calórico rápido, seguramente usemos un índice calórico alto, ¿sí? Vuelvo a insistir, ahora te voy a dar la palabra, Merce, que haces clínica con esto. Pero en el caso de justamente el índice glucémico bajo, lo usamos porque no necesariamente una persona que tiene diabetes necesita o no va a consumir ningún tipo de hidrato de carbono complejo como arroz, fideos, y tiene manera, como dice Mercedes, con fibra, de bajar el índice glucémico de ese alimento. O sea, yo como unos fideos blancos con estas verduras que vos decís que tienen bajo índice glucémico, y yo ahí compenso y hago lo que vos... Entonces combino el alto valor calórico o índice calórico de estos alimentos, justamente hidratos de carbono complejos, agregándole verduras, mezclando, combinando con legumbres y demás, ¿sí? Esa es la manera. Ahora, lo que no me quedó claro, ¿por qué por el deporte? ¿Por qué me lo llevaste al deporte? Y lo traje al deporte porque un hijo mío es médico deportólogo de alta competición. Ajá. Es director médico de una entidad muy, muy grande, una de las más grandes de la Argentina, que tiene más de 45 deportes, y trabaja él mucho en estos temas con los españoles. Fundamentalmente en los distintos tipos de deportes que hay. Y tienen un grupo grande de nutricionistas, fundamentalmente divididos en los tipos de deportes. La institución que yo te digo es quizás una de las más grandes del país, que Vélez Sarsfield. Tienen varios nutricionistas según las disciplinas deportivas, y muchas veces hablamos de estos temas. Es una persona que, por supuesto, al trabajar con la gente de alta competición, no es un deportólogo solamente porque se te quebró una pierna, si estamos hablando de la alta competición, con decirte que ha atendido también al famoso español número 1 del mundo. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre de que estos temas de estás más gordo, estás más flaco, yo soy una persona, me conocen mucho, de estatura diminuta, o sea, de baja estatura, o sea, lo cual me facilita no ser gordo. Además, me paso 3 veces por semana hace muchos años en gimnasio, a pesar de tener 83 años. Entonces, es un tema que es recurrente en nuestras conversaciones. Y el otro día justamente se daba esto, yo le comentaba que íbamos a tener una charla y dice, mira, aclara un poquito este término, porque ya te digo, no comas esto, me gusta el salamín, por supuesto. Entonces me gustan los hidratos de carbono, soy un tipo de como pasta todos los domingos. Entonces, ¿cómo puedo compatibilizar todas estas cosas? De ahí viene la pregunta. Claro. Bueno. Una cosita que agrego es, en el Hospital de Niños, hasta el año pasado, ya cerramos porque todos nos van a querer matar, que los estamos manteniendo día viernes. Las nutricionistas hablamos. Ay, sí. El índice glucémico es una cosa tan utilizada con los diabéticos, y lo modificamos también a través de los métodos de cocción. Entonces, no es lo mismo un arroz al dente que un arroz pasado, que un arroz
¿entienden? O fideos, o sea, por un lado la O la combinación papa, con la fibra. ¿no? O la papa enfriada. Antes, claro, la papa se hace lo que se llama un blanqueado, que es sumergirla en agua hirviendo, como para que se haga como una cascarita, se retira, y eso le hace, le impide que el almidón se degrade más rápidamente. Entonces después a partir de ahí se hace otra preparación. Nunca elegimos un puré de papas, sí elegimos una papa hervida más bien durita, que sería lo mismo que una banana. Elegimos una banana más para el lado del verde, no tan verde, y nunca madura, porque tiene mucho mayor índice glucémico, que es la capacidad de disparar la insulina. No, sí. En realidad es Laura hoy comentaba el tema, yo como por el potasio, fundamentalmente me lo creo, mucha banana. Normalmente como una banana después de cada comida. Pero es un desastre la calidad de banana que tenemos porque no soporta nada. Es un desastre. De una banana comes la mitad porque el resto ya, por la exposición al sol, por todo lo que quieras. En fin, las frutas, tengo mi manera de opinar, que está todo muy mal conservado en las verdulerías, al rayo del sol está. Sí, totalmente. Y estamos perdiendo la calidad que siempre se ha tenido. Bueno, en fin, no existe la fruta de estación, es la fruta de recambio. Claro, claro. Bueno, para mí ha sido muy bueno todo. Sí, más que de cámara, vuelvo a insistir, más que de cámara para mí, creo que es de que no es de acá, entonces como viene de Paraguay o de Formosa, la tienen que cortar antes, qué sé yo, si estoy buscando, o sea, zapallito todo el año, ¿dónde viene el zapallito? Tal lugar tiene un modo de cosecha distinto que si lo consumo de proximidad, o sea, son cosas, ¿no? Vos decías hoy de las verduras de época. Es tan común Ahora comer tenemos un todo el durazno año que todas las parece una verduras. papa. Hoy es todo el año todas las verduras. Sí, y la gente te dice, claro. Claro, no sabes cuál es lo de estación. Si uno pregunta acá qué es estación, no sabe, porque está todo el año todo. Exacto. El tema es que, digamos, tenemos 4 climas, entonces Claro. tenés en este momento, digamos, el zapallito es de verano, los tomates son, junto De con verano. berenjena y tomate son de verano. Berenjena y morrón. En claro. esta zona vamos a tener producciones muy Hoja. forzadas bajo invernaderos desde noviembre, del 1 de noviembre hasta mayo. Ahora, ¿vos cómo hacés para que el supermercado te diga, che, pero me tenés que seguir entregando tomate, pimiento, berenjena? Bueno, sí. voy y compro en Salta o voy y produzco en Salta. Claro. Voy bajando, después produzco en Corrientes. Entonces, todo el año tenés producciones. Lo mismo pasa con el choclo, que digamos que es de verano, que no aguanta una helada, la planta de maíz. Bueno, vas a tener de Formosa hasta aquí. El tema de banana, ni les quiero decir que entra banana de Bolivia, entró hace poquito, con un problema de exceso de 2,4-D, que es un herbicida bastante potente. Mirá. No los quiero asustar, pero bueno, pasan esas cosas, hasta que a veces no se hacen los análisis del mercado central y del SENASA, no se detectan esas cuestiones. No sé, la que viene de Colombia o la que viene de Ecuador, esa banana supongo que tiene un poquito más de trazabilidad. Quería decirte 2 cosas, Laura, la perdí. Ah, está. Sí. No, estoy. Nosotros, claro, culturalmente los tanos comen como 106, 105 kilos de tomate y nosotros consumimos 26 al año, poniendo en esta franja los tomates frescos más lo que se hace en salsa. Y tenemos lamentablemente una presión muy fuerte de los alimentos súper elaborados, como puede ser salchicha, patty, todas estas cadenas nuevas, mostaza, todo, están apuntando a un consumo de ese estilo. Y Claro. en detrimento de todo lo que tiene, digamos, la verdura toda tiene elaboración. Si vos querés hacer acelga, tenés que hervirla sí o sí para hacer un bocadillo, o para consumirla de la forma que quieras, en un raviolo, en un canelón. Todo lo que tenga elaboración está complicado. Contra algo que viene súper elaborado, como una salchicha, que ni hacer meterla en el microondas. Tal cual. Es muy difícil competir, es mucho trabajo con esto. Es mucho el trabajo, sí. Y el caso, pero lo que bueno, comentabas vos para cerrarte las estadísticas,
el caso de la carne de cerdo. Hubo una política muy buena, yo participé dentro del Ministerio de Asuntos Agrarios en ese momento, porque los 6 o 7 kilos que se consumían de carne de cerdo era de chacinados, es decir, era de jamón cocido, jamón crudo, de salamines. Sí, sí. Con estos últimos 12, 15 años de esta política agropecuaria, se consumió carne de cerdo, digamos ya, trozos como las bondiolas, como los carrés, los pechitos de cerdo, cosas que era muy poco común porque había todo como un mito de que la carne de cerdo era mala, o así como decimos del huevo. Pero bueno, creo que estas cuestiones son, digamos, mucho hacen los profesionales del área de nutrición y los médicos mismos, generar esa digamos, confianza en el consumidor de que ese tipo de alimentos no son nocivos hacia la salud, ¿no? Totalmente. Bueno, espero Pero que yo los me tengo que alegro les haya abandonar, gustado. no, te pido disculpas. Sí, todo. Estaba por abandonarlos y en eso se me quedé sin batería en la computadora. Que bueno, me parece que tendríamos que ir cortando, ¿no? Porque más allá de que probablemente el hecho que sigamos y estemos es que no estamos para Lo nada dejamos para el aburridos. asado en Suipacha, ¿viste? No estamos para nada dijo Luis. aburridos porque si no No. hace rato, ya que no te preguntaríamos nada ni nada. Así que Lo dejamos no, para el asadito en Suipacha con Luis. entendemos Sí. que tenemos un límite, ¿no? Entonces digo, si les parece, vamos cerrando. Desde luego, si bien creo que todos lo han ido haciendo, me parece que institucionalmente hay que reiterar una vez más este agradecimiento a María Laura, porque creo que ha sido por demás de explícita, docente, ha demostrado además una vocación por hacerlo, ¿no? Que pone en evidencia el gusto que le da mostrar y hacernos conocer todo esto que nosotros estamos tratando de aprender. No solo de aprender, sino de aprender, a ver si nos podemos meter adentro. Chao, Gustavo. Así que, bueno, desde ya, no solo a vos, al Colegio de Nutricionistas, porque de alguna manera, no solo por la exposición de hoy, sino por la lucha que ha llevado adelante con el tema del etiquetado, que la hemos venido siguiendo e incluso acompañando y apoyando, no solo de FEPUBA, sino de SGP, incluso con notas a favor, pero en realidad sabemos que la mochila al hombro se la pusieron ustedes. Los demás acompañamos y somos beneficiarios de este resultado. Pero bueno, eso también. Y bueno, y también agradecer a todos y todas los que han estado acá y están, al área de prensa y difusión, a Lucía Leandro, que siempre están al pie del cañón. Y bueno, y también un tema que no es de agradecer a ustedes, pero sí de reconocer que creo que fue anteayer, la Universidad Nacional de La Plata le aprobó entregarle un reconocimiento de honoris causa, un doctorado honoris causa, a la licenciada en nutrición Miriam Gorbán. Yo me enteré, bueno, porque me llegó la comunicación de la universidad, y Miriam, bueno, es colega de ustedes, de una vasta trayectoria, no solo, digamos, en cuanto a su profesión, sino a la actividad gremial, con lo cual, si bien le haremos la felicitación que le corresponde individualmente, también se la trasladamos a ustedes, porque de alguna manera, aunque sea en su persona, se está reconociendo a la profesión. Así que eso también quiero expresarlo, ya que estamos acá, porque coincide, yo digo, creo que ayer o anteayer. Así que bueno, gracias. Creo que el ciclo ha sido muy bueno, y creo que nos queda pendiente, como desafío, ver si podemos encontrar esta instancia, digamos, de articular, que nos planteaba María Laura, y que nosotros en alguna medida pensamos que sería muy bueno lograrlo, aprovechando esta instancia de la convivencia interdisciplinaria que tenemos acá,
y del intercambio que naturalmente se ha generado entre ustedes en el momento de la exposición, entre las distintas profesiones que tienen que ver con esta cadena. Así que, bueno, nos queda pendiente y veremos cómo lo podemos articular. Es un desafío que tenemos. Así que, bueno, yo, no sé, no hablo más porque ya está. No, perfecto, Lo muchas principal ya gracias. se dijo. Discúlpenme que lo único que no cumplí fue el tiempo, creo que lo único que no cumplí fue el tiempo, que el resto les interesó, y bueno, si algo faltó, será ya expuesto dentro por Vilma o por otros colegas, que lo van a hacer muy bien. Así que gracias a ustedes por este espacio. Gracias. No, gracias a vos. Gracias. Y me faltó la Comisión de Salud, que realmente está por detrás de todo esto y que siempre al pie del cañón. Es verdad, Luis. Muchas Gracias. Coordina la Comisión de Salud, así que bien por Luis. Gracias. Chao. Muy bien, bye, chao. Chao, chao. Chao, chao, gracias. Buen fin de. Buen fin de.